Te doy la bienvenida a un nuevo episodio que podría ser tu metapodcast favorito, Argifontech, a Tech para los amigos. Hoy estamos en el episodio 18, que dedicaremos a la edición, diseño y ambientación sonora. Se trata de un tema vasto, por ello mejor hablarlo con alguien que tiene conocimientos sobre ello más que demostrados en sus creaciones. Toñi Martínez nos acompaña para darnos una charla magistral. Toñi es la madre del podcast sobre razas de perros que conocemos como Perretes y co-creadora del podcast de historia, para mí, mi podcast de referencia histórica, Heroínas o Malvadas. Una luz brilla en este lugar donde los sueños se hacen realidad. Hoy quiero darles la bienvenida especial a este canal donde juntos vamos a hablar. Bienvenidos a Argifontech, un espacio digital para reflexionar y crecer. Aquí hablaremos del podcasting sin parar. Bienvenidos, todos vamos a disfrutar. La voz, el sonido, el ruido y el silencio son ladrillos de una estructura sonora. La construcción sonora que nos puede llevar a imaginar otros mundos, imágenes mentales ricas, o no tanto, dependiendo de cómo lo construyamos. Cada objeto, además del relato, tiene su sonido característico, sean cosas, lugares, personas, momentos. Cada silencio, ruido, sonido o voz posee unas características que nos pueden ayudar a esa capacidad expresiva que necesitamos en el podcast para hacer llegar al oyente una serie de sentimientos o emociones. Solo atendiendo a la voz podemos controlar el timbre, el tono, la variación, el ritmo. Todos estos sentimientos y emociones transmitidos con la voz, controlando esas características, se pueden ver afectadas por el equipo con el que se graba, el lugar donde se realiza y el ritmo de la composición. Sabiendo controlar la voz y todos estos elementos logran llevarnos a otro mundo. Nos puede evocar imágenes o trasladarnos a otros lugares. El sonido, sea el que sea, posee 4 características. La altura, que nos dirá cuánto es de aguda o grave, es decir, agudo, frecuencias altas, grave, frecuencias bajas. La duración es la longitud de onda que depende del medio y está relacionado con la frecuencia. La intensidad será la amplitud de la onda y sonará fuerte o débil. Y el timbre nos dirá si el sonido es o no un tono puro o una suma armónica. La ambientación sonora es un conjunto de efectos sonoros, de paisajes sonoros, de música y silencios que acompaña a la voz de la creación sonora. En un podcast conversacional o monólogos no se suelen emplear las ambientaciones. Digo que no se suelen. Y podría ser un punto para sumar a esa creación. De hecho, algunos lo emplean para acompañar y de paso enmascarar ruidos indeseados. Digo enmascarar y no amortiguar esos sonidos que o no se han eliminado o su eliminación afectaría al conjunto total del sonido. Un diseño sonoro bien realizado suma de una forma que puede anclar en el recuerdo del oyente esa creación. Mal realizado hace que se pierda la atención, incluso que lo quiten. No quita que haya gente que cualquier cosa le haga perder la atención, pero, como digo, bien hecho, a la mayoría de las personas puede producir una sensación de emoción y de recuerdo. La ambientación sonora nos obliga a prestar atención a realizar un diseño sonoro que nos sirva para dar contexto, ser el leitmotiv de una historia, intensificar el dramatismo, o marcar el género y el estilo. La edición sonora nos puede ayudar para seleccionar y colocar los audios para el montaje, la sincronización de los segmentos, conversaciones, música, efectos deben entrar en el momento que nos interesa, que los volúmenes sean los adecuados, que los ritmos sean los correctos, mejorar el audio y la eliminación de los ruidos. Y esto es lo que es la edición sonora. Sin embargo, la ambientación sonora nos sirve para crear paisajes sonoros para cada escena, añadir efectos que mejoran la escena, la creación de un ambiente. Y todo eso lo podemos hacer sumándole o quitándole algunos sonidos en el momento adecuado, que quizás vas a poder ver durante la conversación que vamos a tener Toñi Martínez y yo.
Sin más preámbulos, te dejo con esa conversación muy interesante y creo que me quedo corto. Venga, hasta luego. Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre edición y diseño sonoro, y dentro de diseño sonoro es la ambientación sonora. Y la ambientación sonora es la manifestación artística que hay del ser humano. Y las palabras, aunque lo queramos ver de forma distinta, las palabras también es esa manifestación artística. Porque al fin y al cabo lo que hacemos es modular el aire que va pasando. Si eso no es arte, no sé lo que es. Hay algunos que no, que se quedan gruñidos, pero sí, la palabra es parte de la manifestación de nuestra forma de expresarnos y por lo tanto eso también es arte. No hay que confundir entre ese arte de generar el audio de forma creativa y saber colocar cada una de las palabras, mejorar ese audio y diseñar una sincronía entre lo que tú dices y lo que tiene que escuchar el oyente que tú quieres que escuche. De eso vamos a hablar y vamos a hacerlo con la gran Toñi Martínez de Perretes, del podcast Perrete y del podcast Héroes o Malvadas, que no me equivoco con la I. Heroínas. Heroínas y malvadas. Heroínas o malvadas. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Mira, sí, hay veces que se confunde, o yo creo que se confunde, la edición y el diseño sonoro. Es verdad que editar conforma muchas partes. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos editando un audio, por ejemplo, pues le podemos quitar esos trozos donde nos hemos podido equivocar o esas respiraciones que suenan más fuertes de lo que nosotros quisiéramos, muletillas que a veces tenemos ahí una palabra que recurrente va saliendo y que dices, esto no, porque yo no puedo estar diciendo, por poner un ejemplo, vale, cada vez que termino una frase. Entonces, vale. Entonces la edición nos sirve pues para ir quitando todas esas cosas, a veces en conversacionales que se redunda y más en lo mismo, y dices, bueno, pues si esto ya se ha dicho, pues cataplum, sí, lo corto. También dentro de la edición está el regular volúmenes. Por ejemplo, en esta conversación en la que estamos tú y yo, pues luego a la hora de hacer esa edición, tú tendrás que buscar la manera de sincronizar el volumen tuyo con el volumen mío, para que de esa manera las dos voces suenen a la misma altura. Si tuviéramos una tercera, pues tendríamos que hacer lo mismo. Pero después de eso hay una parte que es la que podemos considerar diseño sonoro. Normalmente el diseño sonoro se usa exclusivamente en documentales, en podcasts de tipo narrativo. Al final, un narrativo es un documental y un documental es un narrativo. Es donde podemos intentar recrear mediante los sonidos todo ese escenario en el que nosotros queremos que la persona que nos está escuchando se adentre. Si tú estás contando en un narrativo que una persona iba con prisa atravesando calles, pues lo normal es que en ese diseño sonoro haya una pista donde se escuche ese murmullo que suele haber en una ciudad. Se escuche el ruido de un coche, incluso el claxon, el jadeo de esa persona que va corriendo, todos estos tipos de cosas. Eso es lo que podríamos llamar ya diseño sonoro. Dentro de todos esos efectos, pues tenemos la opción de crearlos nosotros, como esa especie de jadeo que yo acabo de hacer, como si yo ahora mismo estuviera corriendo. Si yo quisiera, por ejemplo, reflejar el que voy caminando por un pasillo, pues cogería mi grabadora,
me colocaría los zapatos o los tacones si lo que quiero es representar a una mujer y grabaría ese sonido de mis tacones a lo largo del pasillo. Abriendo una puerta, pues abriría, luego cerraría. Esto es una manera de fabricarnos a nosotros mismos nuestros diseños sonoros. Imagínate que en ese narrativo estamos contando que hay una pareja que todas las noches se ponían una película, ¿vale? Pues en ese diseño podemos incluir desde un sonido que nos recuerde a una película que están viendo en televisión, pero podríamos grabar cómo comemos pipas o cómo bebemos un refresco o cómo abrimos una lata de cerveza. Bien, pues todas estas cosas que nos hacen recrear ese ambiente es realmente el diseño sonoro, que sí, que forma parte de la edición, pero es una parte más. Hay gente que dice, ¡qué bien editas! Sí, cierto, pero aparte de eso, cuando se realiza diseño sonoro, pues hay que decir qué bien editas y qué buen diseño sonoro haces en tus capítulos. No solamente ese diseño sonoro que quieres desarrollar porque estás a lo mejor comiendo pipa, sino lo puedes utilizar para demostrar los sentimientos de aquella persona que está, porque no solamente es la respiración, estás diciéndole, mira, cuando lo hagas, come las pipas más rápido, que se note que hay una sensación de agobio y entonces quieres demostrarlo de alguna forma. Si alguien te está hablando desde otro cuarto, tú grabas desde el cuarto de al lado. Si no tienes los plugins para hacerlo, pues tendrás que hacerlo así. Y entonces, si no se hace bien, son fricciones sonoras. Pero si se hace bien, sí, son ficciones sonoras. Sí, son fricciones porque llega un momento en que la oreja te rasca. Está diciendo, espérate, totalmente que esto no me cuadra. Y entonces, el saber darle intensidad, el volumen, el jugar con la panorámica de los audios, el saber que la persona tiene que llevar un ritmo a la hora de decir las cosas porque quiere demostrar una sensación, en lo que sea, de que está nervioso o está emocionado y necesita, o algo que le guste, va a hablar con un niño y necesita pues elevar la frecuencia, porque se habla siempre con un chiquitito, ¿no? Y sin embargo, cuando estás enfadado lo haces más grave. Sí, pero eso es porque tenemos la fea costumbre de hablarle a los niños y a las niñas como si fueran tontitos y tontitas, porque realmente, igual que a los perros, pues no hace falta. Pero... No, ya, sí, pero es que como es algo que a lo que estamos acostumbrados, cuando tenemos que hacer una ficción tenemos que hacerlo de esa forma para que nos resulte, bueno, al que escucha le resulte más familiar, más cercano y sepa de qué estás hablando y cómo estás hablando y hacia quién te estás dirigiendo. Totalmente. Yo lo veo así. Sí, no te falta ni una pizca de razón. Evidentemente, luego tenemos cacharretes que nos hacen una serie de efectos. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el diseño sonoro de un narrativo en el que yo te estoy llamando a ti, pues cuando se te escuche tu voz ha de sonar como una voz a través de un teléfono. Para esto, pues como tú bien decías, tenemos cacharrillos varios que nos ayudan a la hora de hacer este tipo de ediciones. Evidentemente, si queremos hacer un buen diseño sonoro, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Desde nuestro tono narrativo hasta el tono en el que si hay, en el caso de las ficciones sonoras, hay otros actores que intervienen, pues todo ese diálogo y toda esa narración deberán de ir acordes, como tú muy bien apuntabas. Al final, lo mágico del diseño sonoro es que es tan grande como tú seas capaz de imaginar. Por eso a veces, sobre todo en el misterio, incluso en el terror, pues se utiliza mucho este tipo de efectos porque al final ese crujir de la madera, esos pasos, bajando unas escaleras, todo esto al final nos acaba dando más miedo que lo que a lo mejor esa persona en sí nos está contando.
al final una cosita se va arropando a la otra y creamos ese ambiente que para mí es un ambiente mágico. Pero claro, ahí tenemos todos los recursos que queramos. Yo en una ocasión, pues para grabar una de las razas, quise representar el que son perros de una raza muy cariñosa. Hablaba en particular de mi raza y yo agarré a mi perro con la grabadora y claro, mi perro en cuanto yo lo abrazo, automáticamente él empieza a emitir soniditos de que está muy contento, de que está feliz. Hay gente que dice que a los perros no les gusta que los abraces, pues habrá algunos que no, pero hay otros que sí, pues también dependerá un poco de a lo que tú los tengas acostumbrados. Pero el mío automáticamente empezaba a hacer esos pequeños soniditos muy bajitos, casi imperceptibles, pero claro, si tienes una buena grabadora, pues los puedes recoger bien. El diseño sonoro para mí es el alma de un narrativo, sin ninguna duda. Esa música que te crea expectación, esa música que te lleva hacia una fantasía, esa otra que te lleva hacia un momento triste, un momento donde todo, por poner otro ejemplo, en mis capítulos, en la inmensa mayoría de las razas, claro, son razas europeas a las que les ha tocado vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a algunas españolas la Guerra Civil. Claro, pues si tú ahí recreas ese contexto, con ese sonido de ese camión que arranca, con esa bomba que explota, esa sirena de la Cruz Roja, más o menos puedes ir haciendo que esa persona que te está escuchando se sumerja más aún en esa historia, que si se la estás contando a pelo, o sea, así como estamos hablando tú y yo ahora mismo, o si solo estás utilizando una música a modo de camita. Yo les llamo músicas camita cuando lo único que hacen es ocupar espacio, pero son músicas neutras que no destacan por nada, no van en el contexto de nada, sino que es pues eso, para que en vez de no sonar a nada, pues debajo haya ese hilito de música que hace de camita. Por eso yo le llamo así. Has dado en la tecla muy importante, el criterio de época. Si tú vas a hablar de la guerra de tal, no puedes poner una guerra en la que se ha estado la gente dando con espadas. No tiene sentido. Entonces tienes que buscar la música y el ambiente sonoro de aquella época concreta. No te vale la de hace 100 años o hace 1000. Evidentemente, y además de eso, ahí puedes ir metiendo en distintas pistas. Por ejemplo, yo he habido capítulos, sobre todo de heroínas o malvadas, en los que he metido una música de misterio. Además de esa música de misterio, en otra pista he metido una guerra de espadas. Pero en otra pista he metido espadas que han destacado sobre las espadas de la pista que tiene otro sonido. Pero además de eso, en otra pista he metido un galope de caballos, en otra he metido un relincho. Claro, esto es lo que te decía, que al final es tan amplio como tu imaginación sea capaz de crearlo. Aquí no hay límites, es tu propia imaginación. Claro. Yo, de hecho, en muchas ocasiones, conforme voy haciendo la primera edición, quitando pues esas respiraciones, esos volúmenes, esa equivocación, que yo también cuando grabo me equivoco, aunque haya gente que piensa que lo hago todo del tirón, pues no, pues muchas veces me equivoco, se me traba la lengua, 40.000 cosas. O mis perros, que siempre están conmigo mientras que yo grabo, pues de pronto escuchan un ruido en la calle y me sueltan un ladrido y luego eso pues tengo que quitarlo. Pero hay muchas veces que mientras que yo estoy haciendo esto, a mi cabeza se me están viniendo ya una serie de efectos de sonido que yo quiero poner en esa escena. Y automáticamente estoy buscándolos y los estoy colocando. Yo tengo una carpeta donde yo ya he perdido la cuenta de los efectos de sonido que tengo. Voy poniendo en pistas, aunque no lo deje perfectamente montado. Pero sí para que no se me olvide que yo quiero que en ese trozo vayan una serie de efectos para recrear esa escena. Claro.
Evidentemente todo tiene que ir acorde. Si yo estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces tendré que poner una pista y recrear a fuerza de todo esto los sonidos pues de los aviones que van volando, que ya no es el avión de la Primera Guerra, son aviones más modernos. El sonido de las bombas es completamente diferente. Hasta incluso, fíjate qué curioso, pero hasta el sonido de las ambulancias de Cruz Roja es distinto el de una época al de la otra. Parece una tontería, pero como yo tengo muchas tonterías aquí donde tú me ves. No, pero no es así, es que es así. Si quieres hacer las cosas bien. Sí, pero yo tengo muchas tonterías. Que va para nada, yo, para nada. Como decimos aquí en Andalucía y en Málaga más concretamente, tengo más tonterías que un mueble bar. Yo me fijo mucho en detallitos pequeños que muchas veces pienso, a ver, y la persona que lo escucha luego será capaz de diferenciar, pero es que me da igual, como lo diferencio yo, yo quiero hacerlo pues que suene tal como yo tengo en mi cabeza que ha de sonar. Claro. Luego ya, quien escuche, pues que saque las conclusiones que quiera. Aparte que se nota en los audios que tú haces, porque das contexto con la música. Esa música de fondo nunca es la misma, siempre vas buscando una que se parezca cuando estás hablando de perros, por ejemplo, o de alguna de las heroínas o malvadas de las que he hablado, de una época, Edad Media. No es la misma que cuando hablaba de... no me acuerdo del nombre, Xi Jin, no me acuerdo, me confundo con el otro, y con la última emperatriz, ¿no? Y sí. Ibas cambiando cada música porque te contextualizaba al personaje. Claro. Y había momentos que parecía que también cada vez que mencionabas aparecía esa música, ese música leitmotiv que dice, ¡ay, está apareciendo esta persona! Por el audio, porque tú no puedes estar viéndolo, pero mentalmente lo estás viendo, aparece esa música cuando hablas de esa persona. A mí me parece una pasada porque implica mucho trabajo, pero es verdad que hay poca gente o no hay tanta gente que pueda darse cuenta de eso porque normalmente no se presta atención, porque los podcasts normalmente suelen ser hablados. Y entonces encontrarte algo que es un podcast amateur, pero que tenga ese trabajazo de audio, no es tan fácil. Y la verdad es que hay que decirlo, porque es que tú lo haces y no sé si hay gente que lo aprecia, o si lo aprecia después a lo mejor no lo dice. Digo yo, vamos. Yo, sinceramente, no te voy a engañar, espero que quien escucha lo aprecie. Yo también parto de la base de que hay un gran número de escuchantes de podcast que lo hacen con auriculares inalámbricos o cable o de lo que sea, pero al final son dos cacharritos que tú tienes puestos en tus oídos. De ahí también que a la hora del diseño sonoro tengamos mucha atención en los volúmenes, porque podemos reventarle, por decirlo así de una manera bruta, el oído a quien nos está escuchando. Hay que llevar mucho cuidado. Por regla general, además, cuando arrancamos una frase, siempre tendemos a tirar del sonido hacia arriba. Conforme vamos hablando, el sonido se va haciendo como más lineal y cuando estamos terminando una frase, automáticamente bajamos. Bien, pues cuando nosotros hacemos ese primer golpe, en esa edición también tendremos que mirar nuestro búmetro y de esa manera dividir ese cachito y ajustar ese volumen para que cuando tú luego le des al play, pues todo vaya más o menos en el mismo orden y en la misma línea. Con los efectos de sonido, 3/4 de lo mismo. Hay veces que dices, sé que hay algo... A ver si soy capaz de explicártelo. Hay veces que los sonidos, los efectos para recrear una situación no son demasiado evidentes, pero están ahí y al estar ahí el conjunto te lo hacen, que al final es lo que yo pretendo. Yo no pretendo que los cascos de un caballo te hagan que hagas así y te quites los auriculares. A lo mejor los escuchas muy de fondo y el relinchar también, pero
en tu cabeza, inconscientemente, tú al final te has hecho una composición de todo. Yo espero que esta sensación que yo pretendo causar, pues sea efectiva, o sea, que realmente consiga mi propósito. Pero te vuelvo a insistir, es que no sé hacerlo de otra manera. O sea, yo parto de la base de que si yo no estoy muy satisfecha con lo que estoy haciendo, no puedo pretender que lo estén los demás. Yo en ese sentido soy bastante exigente conmigo misma. Unas veces me sale mejor, otras veces me sale peor. A ver, que dicen que al que cuece y amasa de todo le pasa, pero yo sí le pongo todo el interés, toda la intención y por supuesto las músicas. Mira, hay algún capítulo que creo recordar que es el de Juana, sí. Nuestra reina Juana, de Aragón y Castilla, o Castilla y Aragón. Fíjate, a mí me gusta más llamarle Castilla y Aragón, será porque lo de Castilla le venía por su madre, pero no sé, por aquello de ser mujer, no sé, como que me gusta más. Pero en ese capítulo hay un trocito donde, como entre paréntesis, está el dato de que Isabel, su madre, Isabel la Católica, ha muerto. Fíjate, eso pueden ser 10 segundos, 12 segundos, pues tiene una música diferente. Claro, también tienes que buscar que esa música enganche perfectamente con la que va detrás y con la que ha de ir a continuación. O sea, no puedes tampoco meter cualquiera, porque si tú vienes de un estilo, tú puedes romper y cambiar, pero ha de ir en concordancia. Creo que me estoy explicando. Sí. Y cuando esa ha terminado, la siguiente que enganche también puede ser completamente distinta, pero también ha de hilvanar, como casi que no se perciba ni que has cambiado de la música, sino que todo se convierta en un uno. Claro, esto lleva mucho tiempo. En búsqueda, yo en la página que tengo para música, porque yo soy de las que religiosamente pago mi música y mis derechos de autor, pues hay veces que me he pasado horas buscando un solo tema que era ese, el que yo quería que fuera ahí. Yo tenía claro que quería que sonara de una manera. Y me he pasado horas buscándolo. Y a veces que lo he puesto, lo he montado, he subido hasta incluso el volumen entre frase y frase, que eso es otra cosa del diseño sonoro. Y es que tú no llegas y colocas una música y la dejas ahí que suene a lo que da. Hay partes en las que tú tienes que bajar el volumen, pero entre una frase y otra frase tú has de subir ese volumen. Los entrecomillados lo haces también subiendo volúmenes. A ver, que son muchos detallitos los que hay que tener en cuenta si luego quieres pues que el resultado pues sea bueno. Incluso a veces músicas, sobre todo esto pasa mucho con las músicas clásicas, que algunas partes suena muy bajito y en otras suena excesivamente fuerte. Vale, pues las bajitas hay que subirlas, las fuertes hay que bajarlas y dejarlas más o menos al unísono, a excepción de eso entre frase y frase, que ahí subiremos, o en esos entrecomillados que también subiremos relativamente el volumen. Siempre daremos un poquito de más presencia a la música cuando vamos a ir de un tema a otro que cuando son esos entrecomillados, ¿no? Pero más o menos esto es lo que yo hago. De por sí es un trabajazo, o sea, eso se le suma que tienes la capacidad de modificar el timbre, porque tú tienes tu propio timbre, pero tu creación sonora para mí es como si tuviera otro. Cada vez que le vas añadiendo cosas lo vas enriqueciendo. Evidentemente que tener cuidado para que no se convierta todo en ruido. La diferencia entre un paisaje sonoro a otro, entonces a lo mejor a este necesita, como tú decías, se escuchan los caballos de lejos, al otro se le escucha porque es una batalla, se tienen que escuchar explosión y demás. A eso todo lo que se va sumando
que quizás no es el término apropiado, pero para mí es como sería el timbre de ese ambiente sonoro que tú estás generando para que eso exista. Bueno, el timbre y añadiéndole cosas de frecuencia. A lo mejor hay personas que tienen un tono puro y se escucha de esta forma, pero sin embargo hay otras personas que saben modular y a la hora de modular le estás sumando frecuencias a esa voz y por eso somos capaces de distinguir entre una voz y otra. Por eso tu voz es tan característica en comparación con otras personas y sin embargo como no se han acostumbrado a modular esa voz, pues es todo más monocromático, por decirlo de una forma, aunque estamos hablando de audio. Sí, lo que pasa es que si tú estás haciendo un narrativo, tú te tienes que convertir en una actriz o en un actor. Tú tienes que ponerle alma a eso que estás contando, porque si no le pones alma, pues es como cuando te coges un audiolibro leído por una inteligencia artificial, que dices, mátame camión, porque es que desde que empieza hasta que termina es monocorde, es que no te transmite nada, no te cuenta nada. Para mí es inaudible, sinceramente, no soy capaz. En el momento que tú ya le metes ese nivel de interpretación que tú te estás colocando en ese narrador o en esa narradora que tiene que estar contando una historia en particular, en el momento que tú te metes en ese papel, ahí es donde surge de manera casi espontánea y automática esa modulación de voz a la que tú hacías referencia. Imagínate que yo te estoy contando que tú y yo habíamos quedado ayer, íbamos caminando por una calle, cuando de pronto sentimos el sonido del frenar de un coche y un golpe fuerte y automáticamente nos dimos la vuelta para saber qué es lo que había pasado y de pronto vimos que un coche había atropellado a un señor mayor. Claro, esto no lo puedes contar, no, porque íbamos andando y de pronto sonó un ruido, porque al final no estás contando nada. Es que tienes que transmitir emoción, entonces tienes que variar el tono, claro, para que sea más agudo porque en ese momento está de sorpresa, entonces el tono tiene que elevarse. Por ejemplo, el ritmo tiene que ser más rápido a las palabras porque estás emocionado y tienes que decirlo de esta forma. Claro. La velocidad de las palabras. Tienes que decir más palabras aunque el ritmo sea más continuo, pero dices, quiero decirlo de esta forma porque tengo necesidad de decirlo, aunque el ritmo sea más constante. El volumen, estás emocionado, no va a decir, oh, vaya tela. Oh, cielos. Oh, qué suerte que viniste. Oh, cielos, qué horror. Claro, esto es así, igual que cuando estás contando algo triste, pues casi de manera automática tu voz se hace más grave, tu manera de hablar se vuelve más lenta, porque vas poniéndole como acentos a esas partes que a ti pues o te causan dolor o te causan bochorno. Al final es eso, es convertirse en un actor o en una actriz a la hora de contarlo. ¿Que se puede hacer de otra manera? Sí, claro, evidentemente cada uno puede hacerlo como quiera, está clarísimo. Y si estamos hablando de podcaster amateur, pues sí, cada uno lo hace como quiere, como puede, como entiende o como sabe. Todo me parece correcto, pero sí creo que el dar ese saltito a la interpretación ayuda mucho a esa persona que te está escuchando. Es verdad que hay muchas personas que su podcast suele ser un monólogo. En mi caso, por ejemplo, puede ser una tertulia. Ahí no tiene sentido en una tertulia, a menos que sean cortinillas o una separación, porque va a cambiar de tema o lo que sea. Pero si es un caso de un monólogo, yo estuve pensando y por eso me he metido un poquito más en el tema de ambientación y el diseño sonoro, porque es que recordando eso de que dicen que máximo tenemos 20 minutos de atención, pues digo, voy a ir cambiando el sonido. Cuando haga una pregunta a alguien, voy a dar un poco de espacio, porque muchas veces estás escuchando una entrevista a alguien y no sabes ya si estás respondiendo la cuarta pregunta o está con la primera todavía porque no has visto dónde estaba la separación, porque también estás escuchando podcast haciendo cosas. Sí, claro. Entonces digo yo, de esa forma que le dé tiempo a pensar lo que está diciendo,
pero además de pensar lo que está diciendo el que está escuchando, dice, mira, pues está diciendo esto, que le dé tiempo a meditarlo. Además se dé cuenta de que está cambiando. Por ejemplo, en la entrevista que tuve con vosotros, con Iñaki, con Jesús contigo, cada vez que iba a hacer una pregunta, iba preparando poco a poco para que se viera viendo que se iba a ir a una pregunta, un poco despacio, hacía la pregunta, otro poco despacio y ya contestaba. He escuchado a mucha gente, no, eso no es lo que se debe hacer. Al menos a mí me gusta ver de esa forma cada una de las preguntas y además es como una llamada de atención. Mira, que va a cambiar de tema. Que lo mismo, el anterior no me ha hecho mucho tilín, pero este a lo mejor sí me llama la atención. Voy a seguir escuchando, porque muchas veces estás haciendo algo o te estás atendiendo lo que sea y estás con el podcast escuchándolo y al final puede terminar uno, empezar otro, terminar ese siguiente y no te das cuenta de cuánto ha pasado. De esta forma, digo yo, venga, voy a levantar la mano con la música, voy a decir, venga, vamos a empezar. Venga, vamos a la siguiente pregunta. He intentado meter un poco más del diseño sonoro ahí, aunque sea monólogo o sea en entrevista o charla, para que resulte más cómodo, más atractivo al oyente. Claro, no sé si lo he llegado a conseguir, porque hay personas que me dicen, mira, es que la música me hace perder el norte, no sé lo que querías decir. Siempre, como hay muchas personas con muchos criterios distintos, pues entonces a algunos les gustará, a otros no les gustará. Pero como tú decías, te tiene que gustar a ti. Claro, al final esto te tiene que dejar satisfecho a ti, a la persona que lo está haciendo, que realmente se sienta satisfecha. Nosotros en Heroínas o Malvadas, que hay una parte de conversacional entre Iñaki y yo, y luego damos paso a Chus, ahí hay una música de camita que ni sube ni baja, está prácticamente al mínimo, es casi imperceptible, pero está y arropa. Yo soy partidaria de que no suene un vacío absoluto. A mí me gusta que haya algo de fondo muy remoto, pero que esté. Para esto que tú decías de entre que yo pregunto y que alguien me da una respuesta, fíjate, yo hay más que utilizar la música, utilizaría otro tipo de cortinillas, pero no musicales, como una claqueta que suena, más tipo efecto de sonido que música en sí. Pero sí, por ejemplo, puedes, en el caso, por personificar en tu trabajo, ¿vale? Por no ponernos ahora a buscar a alguien que haga algo. Por ejemplo, ahí tú sí puedes tirar de la música para cambiar de temas. O sea, si yo estoy hablando de micrófonos de X características, pues si son más antiguos, puedo poner una música así de camita, pero que me lleve hasta principios del siglo XX, por ponerte un ejemplo. Pero si luego doy un salto en el tiempo y me voy a los años 80, pues ahí puedo meter esa música que me recuerde a esos años. Siempre bajito, siempre de camita. Y así suma y sigue. Es un recurso. Y entre pregunta y respuesta, si tú quieres dar como un tiempito para que la gente no se atropelle entre una cosa y la otra, cuando digo la gente me estoy refiriendo a quien escucha, tira de efectos de sonido. De eso de una campanita, una claqueta, cosas así de ese estilo. Ya dependiendo del tono que le quieras dar, pues hasta incluso puedes jugar un poco con la broma. Por ejemplo, si estás hablando de algo muy distendido, puedes usar un cencerro. No sé, por ponerte ejemplos, ¿no? Que ya pues va a depender un poquito del ritmo y del tono de la conversación, si es más distendida, si hay más broma, si la cosa es más seria. Bueno, pues cada uno luego requerirá algo en particular para eso, que igual no te vale el mismo para todos los capítulos, pero sí es de manera recurrente pues un recurso para hacer esa separación que tú decías. Por ejemplo, con el vuestro, lo que hice, creo que te lo comenté, grabé desde que salía de la casa. La persona que está escuchando un podcast, pues muchas veces se va a dar un paseo. En este caso era con el perrillo. Entonces fui dando un paseo y fui grabando el audio de todo el paseo entero. Era como terminas una pregunta, claro, vamos a dar paso al siguiente y se escucha lo que estaba pasando en ese preciso momento. Cuando uno está escuchando y dice, mira, pues estoy escuchando, ha terminado lo que ha contado, me escucho a mí andando. Pues digo, lo voy a hacer de esa forma para que parezca que estás conmigo paseando y estamos hablando a la vez.
Claro, si es que tú también tienes un campo de diseño sonoro amplio. Por ejemplo, esa charla que tuvimos Iñaki, tú y yo, pues bien podías haber puesto de fondo como el sonido de una cafetería y simular como que los tres estamos sentados tomándonos un café y que se escuche el sonido de la cucharilla en la taza, la cafetera por otro sitio, el agua que cae en un vaso. Al final, Víctor, esto es lo que tu imaginación quiera dar de sí. Y el tiempo que le quieras echar. Porque todo esto supone tiempo. Pero le da un puntito, al menos para el que lo crea y algunas personas que te escuchen, sí, le da un puntito, un plus, en comparación con muchísimos podcasts que normalmente vamos siempre a conversación. Es verdad que me dicen, bueno, ¿y para qué pones música de entrada? ¿Para qué pones de salida? ¿Para qué pones de fondo? Es para que tú te sientas cómodo, para que sea un mundo distinto. Claro, yo lo agradezco. Por ejemplo, cuando haces Paseando con Tofi, como llevas el sonido de la calle, porque vas andando por la calle con el perro y todas estas cosas, pues ahí como que casi que el ambiente ya te está arropando. Pero cuando haces Argifonte o haces... Diario de Argifonte. Claro, ahí sí, sobre todo en Diario de Argifonte, ahí por las cosas que cuentas, tú puedes hacer diseños sonoros como te venga en gana, porque lo que hablas te da pie. Ya te digo, al final, yo particularmente agradezco esa ambientación. A lo mejor luego hay quien ni siquiera lo aprecia, te vuelvo a insistir. Que yo creo que sí, que la gente sí que lo aprecia. A veces creemos que solo el que lo está haciendo es el que es consciente. Pero yo estoy segurísima, porque yo escucho otros muchos podcasts. Yo soy una gran consumidora de podcasts y además escucho podcasts hechos por empresas. Escucho podcasts hechos por podcaster amateur. O sea, yo escucho de todo, porque a mí me gusta escuchar, porque para mí el audio tiene una magia que no tiene ninguna otra cosa. A mí con la imagen me lo estás dando todo hecho, no dejas que mi imaginación vuele hacia ningún sitio. Pero con el audio me estás dando la oportunidad de que yo cree un mundo en relación a lo que tú estás contando, que además será un mundo único y exclusivo, porque otra persona que lo escuche se creará otro mundo completamente diferente. Claro, entonces para mí el audio es pura magia. Por eso que es pura magia, es por lo que tenemos que contarlo. Tenemos que intentar contarlo lo mejor que seamos capaces, porque no solo te estoy contando a ti algo que sucedió, sino que te estoy llevando a ese momento, a ese tiempo, a esa batalla, a ese palacio de Versalles donde caminaban con aquellas pelucas empolvadas y los hombres usaban zapatos de tacón. Fíjate qué curioso, ¿eh? Las mujeres no y los hombres sí, lo que cambian los tiempos. Si yo te estoy diciendo que en los alrededores de Versalles el olor era putrefacto porque no había desagües y todo iba a la calle, todo es todo, ¿eh? Todo. Lo que ahora pasamos al baño, pues allí iba a cubos y a la calle. Pues si yo te estoy queriendo contar que el olor era nauseabundo, yo te lo tengo que expresar con mi voz. No te puedo decir, aquello en un narrativo, ¿vale? Pues te lo tendré que contar en otro tono y por supuesto la música pues tendrá que ir acorde como para que a ti, si soy capaz, te revuelva el estómago porque seas capaz de percibir ese mal olor que había en los alrededores de Versalles. ¿Es complicado? Sí. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Hay que echarle mucha imaginación? Sí. Creo que ahí es donde está el principal problema, vamos a decirlo así, de que hay personas que somos capaces de imaginar más que otras. Mira, por contarte una anécdota y para que veáis que aquí todos y todas tenemos nuestro porracillo dado, cuando yo era chica... Sí, es que esto es así. Claro, cuando yo era chica, en casa de mi abuela materna, había aquellos suelos estoy hablando de los años 70 aproximadamente,
que era blanco y luego hacía así como unas manchas negras, como si con un pincel hubieras hecho así trazos y tal. Y yo en aquellos suelos veía dragones, hadas, yo allí veía de todo. Y sin tomar nada. Y sin tomar nada. Nada, un vaso de leche con colacao, que era lo que me daba mi abuela. ¿Vale? Pero yo allí lo veía todo. Al final también la capacidad de imaginar, de soñar, de la persona que lo está haciendo, también influye. Son habilidades. Todos nos servimos para todo. Yo, por ejemplo, en el mundo de las ciencias sería a lo mejor un completo fracaso. A mí no me hables de agujeros negros, que yo directamente me cuelo por él. Yo tengo una amiga a la que le encanta la astronomía, que se ha comprado un telescopio que le ha costado una fortuna. El telescopio es más grande que mi lavadora. Y cuando ella me cuenta que si la nebulosa, que si el no sé qué, que si la galaxia, que si... Yo directamente empiezo a coger caracoles, porque no tengo puñetera idea de lo que ella me está hablando. La escucho con atención e intento entender, comprender, preguntar y enterarme. Pero ella para eso tiene una mente mucho más clara que la mía. Yo, pues sinceramente, para eso no tengo mucha facilidad. Pero en cambio sí soy bastante de imaginar. Y bueno, pues esto ayuda. Entonces, es una forma de atraer la imaginación de la persona que te está escuchando. Estás dándole pinceladas. Tú eres la que está creando en el suelo de esa persona, en su cabeza, le estás pintando esas cosas donde después puede que vea esa persona Justamente esos eso. dragones que tú veías de pequeña. Justamente eso. Y no es fácil. A ver, yo no quiero decir que sea difícil, porque es que parece que yo estoy aquí tirándome flores así como... Pero es verdad que hay personas que tenemos más imaginación y personas que tienen menos. No somos ni mejores ni peores. Tenemos habilidades diferentes. Pero claro, para el caso de un narrativo, por ejemplo, el tener esas habilidades te ayuda. Pero también hay personas que, si no lo han escuchado nunca, no saben qué se puede hacer. Tú puedes ser como un faro ahí en el que estás diciendo, mira, que tú estás haciendo un narrativo, pero es que puedes hacerlo también de esta forma, como tú pones la música de cama, ¿no? Pues les puedes hacer una camita, le puedes hacer un crochet, le puedes poner una cortina y dices, mira, está quedando bastante mono el cuarto. Claro, claro, mira, si nos remitimos de nuevo al ejemplo de la cama, pues yo puedo poner una cama con una colcha fea. Pero también le puedo poner una colcha bonita y en los pies poner una banda y delante de la almohada cojines de distintos colores que se combinen entre sí, que me hagan juego con las paredes y las cortinas. Al final es eso, es imaginación, un poquito de gusto y sobre todo, pues que alguien te ponga en el camino. A mí en el camino me ha puesto el que yo llevo toda mi vida con el audio en mi cabeza. Uh-huh. Antes de que existieran los podcasts, hemos tenido audio. La radio ha sido una grandísima creadora de audios. Yo recuerdo siendo muy pequeña que mi madre escuchaba la saga de los Porretas, escuchaba aquellos teatros de la radio, donde se contaban historias de las hermanas Bronte. Todas esas experiencias que tú tienes cuando eres una personita pequeña, pues van conformando también tus gustos, incluso si me achuchas, hasta en parte tu manera de ser. Yo siempre he preferido el audio al vídeo. Si tú a mí me das a escoger entre escuchar y ver, siempre me voy a quedar con escuchar. Si me das entre leer y escuchar, pues también me voy a quedar con escuchar, porque escuchar me permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo cada día mientras cocino estoy escuchando algo. Cuando voy en el coche estoy escuchando algo. Unas veces escucho la radio, otras veces escucho un podcast, pero yo siempre estoy escuchando. Yo no puedo estar preparando el puchero de mañana mientras que estoy sentada delante del televisor, o poniendo una lavadora, o haciendo la limpieza gorda de los sábados, esa que a mí tanto me gusta.
Pero esa limpieza gorda que a mí tanto me gusta, pues se me hace mucho más agradable, mucho más llevadera. Como que el tiempo me pasa mucho más rápido. No soy consciente de que estoy quitando polvo, pasando la fregona o lo que sea, porque mi cabeza está en otro mundo. Y está en ese mundo al que ese audio que yo estoy escuchando me ha trasladado. Tenemos, por un lado, la voz. Tenemos también, por otro lado, la música. Pero no solamente es música y voz, sino también todos aquellos efectos que podemos hacer para realizar un diseño en el que logremos tener una ambientación sonora. Pero es que muchas veces nos quedamos en simplemente ponemos la música y se nota plana. Ponemos efectos sonoros y lo ponemos plano. Entonces es como le sumas un poquito, pero es plano todo. Entonces, simplemente con la voz, teniendo en cuenta que tú puedes transmitir sentimientos y emociones, le puedo cambiar el tono, le puedo cambiar el timbre, la intensidad, las variaciones entre palabras, el ritmo a la hora de decirlo. Incluso te puede afectar el equipo con el que estás grabando. Si me voy afuera, voy a hacer que se vea que estoy corriendo, entonces no hace falta que te grabe con una calidad extrema. Pero estoy en un cuarto y quiero que se note que estoy en un cuarto. O estoy en un cuarto pero no quiero que se note porque quiero simular otra cosa. Todas esas cosas son lo que es el diseño sonoro que hay que tener en cuenta y te da una dimensión tremenda que muchas veces no se le presta atención o lo vemos muy difícil y simplemente estamos hablando de la voz. Correcto. Si a eso se le añade también meterle efectos sonoros, el sonido, la capacidad que tiene un podcast, porque lo haces tú tranquilo, lo haces tú como quieres, es inmensa y sin embargo lo veo como la profundidad que te da un papel. Sí, mira, de alguna manera hemos intentado hacer un repasillo por todo. Estuve asistiendo a Podwoman. Está colgado en YouTube. Si buscas en Ecos Media, ahí está el streaming de toda la jornada completa. Bien, el premio este año se le ha dado a una señora que ha hecho un podcast que se llama La Casa Grande. Muy buena. Maravilloso. Es cierto que esta señora es periodista, es cierto que esta señora ya parte con una base, porque es verdad que en la carrera de periodismo lo que es locución y estas cosas no te enseñan demasiado. De hecho, a nosotros cada año nos mandan alumnos de la universidad para hacer prácticas y claro, cuando los ves ponerse delante de un micro, parece que se han puesto delante del dragón de Daenerys Targaryen y va a abrir la boca y se los va a comer en 0, les impone, les causa respeto. Bien, pero bueno, esta señora ya cuenta con esa base, además es una mujer ya pues de una edad, no sabría decirte cuántos, pero 40 y pico años tiene seguro, una trayectoria muy grande, ha sido corresponsal en un montón de países africanos en los que, bueno, pues ha estado contando toda la problemática de las mujeres en esos países, con ablaciones y con un montón de historias feas. Ella se tomó un año sabático precisamente para hacer este podcast de La Casa Grande. ¿Por qué estoy haciendo referencia? Porque para poder hacer, primero tenemos que saber, como tú bien decías, qué es lo que se puede hacer. Esto es como cuando somos pequeñines y queremos aprender a ir en bicicleta, que al principio te subes y te caes, pero siempre está mamá o papá que te cogen de la parte de atrás del sillín y que te ayudan a mantener el equilibrio hasta que tú por fin consigues pegar 3 pedaladas, a la tercera te has caído también, pero allá va papá o mamá y te vuelve a coger y te vuelve a subir y te vuelve a sujetar hasta que un día te sueltan el sillín y tú ya sabes ir en bicicleta. Pues con esto yo creo que como todas las cosas de la vida, al final es tener referencias y entrenarse, ambas cosas. Por eso yo recomiendo a toda aquella persona que quiera ponerse a hacer un podcast, que lo primero que haga sea escuchar, pero escuchar muchos estilos. Fíjate, en Podwoman también se ha hecho un estudio en el que se decía que prácticamente la inmensa mayoría de los podcasts que se hacen
Pero no solo a nivel amateur, sino también por parte de plataformas, productoras, son principalmente conversacionales. Y tanto la que fue en representación de Prisa Audio, como la que fue en representación de Podimo, como la que fue en representación de iVoox, decían que, claro, el conversacional era el más fácil y el más rápido, el menos complejo, y ya si nos metemos en otros terrenos, el más barato. Claro, si tú y yo estamos manteniendo esta conversación y luego tú la cuelgas tal cual y no hay una música con la que pagar derechos de autor, si no hay un tiempo de diseño sonoro, si no hay muchas cosas, pues esto saldría pues como mucho más rápido. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Realmente qué quiero yo hacer? Yo quiero hacer un conversacional. Pues si quiero hacer un conversacional, escuchemos a esas personas que hacen conversacionales, pero de todos los campos, amateur, gente más profesional, escuchemos a todo el mundo, porque todo el mundo seguro que tiene algo que enseñarnos, o al menos nosotros podemos coger de ahí esa parte que a lo mejor es la que a nosotros, por nuestra personalidad, nos va bien. Si queremos hacer un narrativo, pues eso, escuchemos La Casa Grande, escuchemos a Isabel Cadenas Cañón con De eso no se habla, que es otro pedazo de narrativo donde también tiene, al igual que La Casa Grande, parte como de entrevista, donde habla con esas otras personas, Isabel con las mujeres maltratadas que llegaban hasta esta casa, Isabel en De eso no se habla, pues con esa otra persona que en su casa hubo ese misterio de lo que no se podía hablar. Pero además crucemos el charco, en América Latina tiene muchas cosas que enseñarnos. Uh-huh. Yo recomiendo mucho un podcast que desgraciadamente esta chica ha dejado de hacerlo porque económicamente no ha podido seguir con el proyecto adelante, que se llama Mija. En este podcast ella cuenta la emigración de su familia a Estados Unidos. Escuchemos muchas cosas, escuchemos de todo, pero sobre todo escuchemos de ese género al que nosotros queremos enfocarnos un poquito más, porque esto nos va a dar esos pequeños tics que luego vamos a poder utilizar, porque además vamos a poder aprender a narrar. ¿Por qué no podemos coger un podcast e intentar imitar a esa persona que nos gusta? Que luego al final seremos nosotros, pero al menos para hacer ese entrenamiento, ese rodaje, tener esa mano que te coge el sillín. Yo recomiendo que se escuche mucho, porque siempre hay cosas que vas a aprender, siempre. Por eso, a lo mejor luego todo tiene buena calidad, que yo no digo que porque tenga un maravilloso diseño sonoro no vaya a haber otro que sin hacer tanta pirueta pues también tenga buena calidad, pero que, como decía mi madre, una mano lava la otra y las dos juntas nos lavan la cara, que cuanto más recursos tengamos, pues que mucho mejor será, y luego después hacemos lo que nos dé la gana. Y mira, a lo que decías de los 20 minutos del podcast de la atención, pues se acaba de publicar el estudio de iVoox, pero además de ese se han publicado un par de estudios más. Y resulta que la inmensa mayoría de la gente quiere que al menos ese contenido dure media hora. No quiere que sea más corto. Fíjate qué curioso que estamos todos con la cosa metida en la cabeza de la atención se pierde, casi voy a decir papapupa. Pues resulta que a la gente le gustan los podcasts que duran 2 horas y que no les importa en un momento dado hacer una pausa y luego retomarlo y hacerlo como por capítulos, igual que ves una serie y la ves a capítulos, pues tú coges un podcast de 2 horas y dices, pues mira, aquí le doy al pause, que total, cuando vuelva y le dé, me va a continuar por donde yo iba.
si yo tengo un episodio de 2 horas, que ese episodio tenga distintos capítulos, en este caso las preguntas, y por eso le ponía la música para que pueda en ese momento decir, pues voy a esperar a la siguiente pregunta, corto si quiero, o continúo escuchando, pero ya te ha descansado el oído de muchas veces se habla y está y necesitas un poco de despejarte. Pero es verdad lo que comentas, sí. Es que hay una cosa que a mí no me gusta nada. Y es ese empeño que hay mucha gente que se le presupone, como dicen algunos que tiene papeles, que se le presupone que saben mucho y está siempre metiendo en la cabeza, hay que publicar cada X tiempo y tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo, vamos a ver, esto es una afición que tú puedes disfrutar, disfrútalo. Olvídate de tanto quiero publicar todos los días o quiero publicar cada 2 días. Disfrútalo. Hay gente que ni tan siquiera escucha después lo que ha publicado. A mí me gusta escucharlo una o varias veces para ver si ha salido bien, porque muchas veces en las plataformas se hacen conversiones y esa conversión, una vez me pasó, lo hice a 48K, pero resulta que por un problema que hubo en la plataforma me lo pasaron a 44:100 y se escuchaban unos pequeños cortecitos. Pues lo que han hecho es me han diezmado la señal y entonces ahora no se escucha bien. Entonces tuve que volver a reconvertir la señal para que se ajustara. Por eso viene bien escucharse. Pero la cosa está en, si tu afición es crear podcast, mi punto de vista, no entres en esa dinámica de voy a publicar si tú has dicho voy a publicar cada 15 días, perfecto, cúmplelo tú, pero porque tú sabes que en 15 días vas a tener tiempo para disfrutar haciendo eso que estás creando. Claro. Y sobre todo si tú has creado un compromiso con tus oyentes. Si yo tengo acostumbrados a mi audiencia a que el primer y tercer sábado de cada mes tienen un capítulo disponible de Perretes, debe de estar. Porque eso es como si yo quedo contigo mañana en el Paseo de la Farola a las 11 de la mañana y no llego y te doy plantón. Pero sabes perfectamente que en ese tiempo que tú te has dado, te da tiempo a disfrutar creando ese audio. Claro. Y vas a entregar ese audio como tú has disfrutado creándolo. No es voy a crearlo porque lo tengo que hacer porque he dicho que tengo que hacerlo y al final entrega un audio plano y se te olvida la otra parte. Claro. A ver, no quiero decirlo de manera que suene fea, pero las mierdurris no es necesario publicarlas. Así de fácil. O sea, para publicar un mierdurri, no publiques. Esa es mi opinión, Respetable lo que haga cada cual, que aquí cada uno hacemos lo que nos da la gana y vemos las cosas desde un punto de vista completamente diferente. También cada uno nos ponemos unas exigencias a la hora de hacer las cosas. Que vuelvo a recordar que yo tengo más tonterías que un mueble bar, que es verdad que yo para algunas cosas soy como bastante cuadriculada y bastante exigente conmigo misma. Yo mis capítulos los escucho un montón de veces buscándome el fallo, un montón de veces. Y lo escucho con unos auriculares, y lo escucho con otros, y lo escucho en el coche, para estar segura de que el volumen de los efectos y el volumen de la música está correcto. Yo le doy más vueltas que a una peonza a cada capítulo, que a veces pienso, esta es majareta, de verdad. Pero bueno, soy así, ya a mi edad no me voy a cambiar. Ya no tengo compostura, ya no tengo arreglo, ya así me vais a tener que aguantar el tiempo que me quede de vida y rezando que la cosa no vaya peor. Pero bueno, al final cada uno hacemos las cosas como entendemos. Pero claro, si yo tengo que dar una recomendación, porque a mí no me gusta dar consejos, yo doy mis opiniones y mis recomendaciones. Yo recomiendo que se escuche mucho, como acabo de decir, que si vas a hacer un conversacional, escuches muchos conversacionales de todo tipo y a ser posible de distintas temáticas y a ser posible también del otro lado del charco. Y si vas a hacer un narrativo, 3/4 de lo mismo. Escucha, luego escúchate a ti, pero siendo crítico o crítica. Sé tu peor oyente, por decirlo de alguna manera. Sé tu oyente más exigente.
¿Que lo quieres hacer de otra manera? Sin problema. Pero mi recomendación es que lo que hagamos, intentemos hacerlo lo mejor que podamos. Que el día que seamos viejitos, nuestros nietos y nuestras nietas digan, hay que ver las cosas tan chulas que hacía mi abuelo o mi abuela, por ejemplo. Esa es mi opinión. Ya te digo que luego, cada uno pues... Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Para mí esto es una afición. Yo disfruto con esto, entonces mi intención es ir aprendiendo y mejorando. Y incluso en Argifonte, si lo escuchas desde el principio hasta ahora, se nota una evolución intencionada de poquito, sin presentaciones, sin música, sin entonaciones, sin variaciones en el ritmo, hasta que poco a poco ha ido observándose esas variaciones, esas mejoras en el audio, en el tratamiento, en la edición, en el diseño sonoro. Ha sido intencionado, lo digo y así me reconozco. Yo no me considero todavía podcaster porque no considero que he llegado a lo que quizá podría llegar, que a lo mejor jamás llegué. Si esto es una afición, tienes que disfrutarlo. Entonces yo lo veo de esa forma. Yo llego y hay personas que llevo años escuchándolo y siempre es lo mismo, sota, caballo, rey. Al final termina quitando las ganas de escucharlo porque es que no transmite emoción, sino que es que siempre son las mismas emociones. Pero a lo mejor es que esa persona quiere seguir haciéndolo así. Claro. A lo mejor es que esa persona está satisfecha con lo que está haciendo. Es que volvemos otra vez a lo que te decía, el nivel de exigencia que cada uno se ponga. Mira, Víctor, yo soy partidaria de que todo lo que hagamos en esta vida tenemos que intentar disfrutarlo de alguna manera. Algunas cosas nos meten dinero en el bolsillo, otras nos lo sacan y otras ni meten ni sacan. Pero intentemos disfrutar de lo que hacemos. La vida está compuesta de segundos que se van pasando, que son irrecuperables, que no nos damos cuenta, que yo hace 3 días tenía 30 años y tengo 61 y parece que he vuelto la página de un libro. El tiempo pasa demasiado deprisa y conforme nos vamos haciendo más mayores nos vamos dando cuenta de la velocidad que lleva ese tiempo. Entonces yo soy de la opinión de la que hagas lo que hagas, disfrútalo. Mi trabajo es bonito, pero después de casi 32 años, pues también hay una parte que es, como decían los Monty Python, cada día la vida vuelve a empezar. Tarí, 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 tarirará. O sea, al final todo se convierte un poco en rutina, por decirlo de alguna manera, pero yo intento a cada día ponerle sonrisas, ponerle cosas que a mí me hagan disfrutar de esa jornada, porque es mi vida la que está ahí en medio, la que está puesta en primer lugar. Con el podcast me pasa exactamente igual. Yo quiero hacer algo que me produzca satisfacción. ¿Que hay momentos en los que voy agobiada? Sí, también. Claro, hay veces que estás afónica. Hay otras veces que te pones delante del micro y no te salen las cosas como tú quieres y dices, mira, hoy no es mi día. Y le das al editor y dejas de grabar y dices, mañana. Hoy no. Porque por la razón que sea, pues o tienes otra cosa dándote vueltas por la cabeza o lo que sea y no te sale a la hora de contarlo como tú quieres contarlo. No le estás poniendo esa intención, esa interpretación, vamos a decirlo así. Pues mañana será otro día. Yo intento disfrutarlo todo. Hay veces que voy un poco agobiada porque, bueno, pues hay veces que dispongo de más tiempo y veces que también dispongo de menos tiempo. Que yo tengo un trabajo que me ocupa una serie de horas al día, que yo tengo una parte de la familia, que además la tengo casi a 600 kilómetros, con lo cual, pues cuando voy a verlos, pues son 4 o 5 días que yo no toco el podcast. ¿Me agobia? No. ¿Me aprieto? Sí. No sé si me estoy explicando, pero igual es la 1:30 de la madrugada y yo estoy editando. ¿Estoy agobiada mientras que edito? No. Intento disfrutar lo que estoy haciendo en ese momento.
Da igual si te lo pagan, si no te lo pagan. A mí limpiar el polvo es de las cosas que más coraje me da. Además, soy de las que cuando ha terminado de pasar la bayeta, a los 10 minutos miro y digo, ya está ahí otra vez. Horrible, como una plaga. Vale, pues por eso, mientras tanto, me pongo esos podcasts con los que yo disfruto y de esa manera mi cabeza no está en el trapo, está en eso que estoy disfrutando. Yo creo que no nos merece la pena, y esto ya me estoy poniendo así un poco filosófica, desperdiciar un segundo del día en estar de mal humor. Que eso no quita que cuando te cabreas, pues te cabreas y te sueltas el moño y te acuerdas hasta de los peces de colores. Que yo, cuando me cabreo, soy terrible. Pero procuro que eso sea lo más esporádico, lo más distante en el tiempo y que el resto sea disfrutar. Independientemente si te pagan o si no te pagan o si... A mí eso me da igual. Ha habido ocasiones en las que me han pagado por esto. Perfecto, pues si me lo pagas, pues miel sobre hojuelas, ¿qué quieres que te diga? ¿Que voy a dejar de hacerlo si no me pagan? Pues no, porque empecé a hacerlo sin intención de que me pagaran. O sea que... Bueno, pues un regalo. Pues mira tú qué bien. ¿A quién le amarga un dulce? A mí, por lo menos, Claro no. que sí. ¿Eso me va a cambiar mi rutina? No. Si alguien mañana me dice, quiero comprarte 3 capítulos, pues yo le diré, mira, pero yo voy a publicar este día y este día. Si te conviene bien y si no, pues... a otra cosa, mariposa. Porque no vas con esa presión, porque mi pan de cada día está en otro sitio diferente. Que a mí mañana me dicen, mira, dentro de tu trabajo, porque claro, yo mi trabajo no lo dejaré hasta el día en que me jubile, sería de estar majareta. Claro. Pero en vez de hacer esto, ahora te vas a dedicar a hacer podcast. Pues yo feliz. ¿Qué mejor le puede pasar a una persona que el hecho de que le paguen por hacer aquello que le gusta? Sí, y hay gente que no, porque ya lo convierte en obligación y ya no lo ve. Pero si es que... Pero sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero es verdad que hay gente que dice, bueno, ahora se convierte en obligación y ya no me hace tanta gracia. Pues entonces no termina de gustarle. Porque... Pero sí, que lo he escuchado, que yo he tenido conversación y me dice, sí, pero si me pagaran por esto, igual ya sería la cosa distinta. Sí, yo también lo he escuchado, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, entre picar piedras y hacer un podcast... La cosa varía, ¿eh? No sé, o estar toda una noche en una panadería haciendo pan sin dormir y llevar la vida vuelta al revés y dormir cuando la gente vive... y vivir cuando la gente duerme y casi que no tener posibilidades de tener vida social porque vas al revés de todo el mundo. Por ponerte un ejemplo, un bombero, una profesión de mucho riesgo, están ahí porque les gusta y además les pagan, pero nadie es bombero si no le gusta. Por poner un caso extremo, ¿no? De cosas que son... ¿A quién le gusta meterse en un incendio en el que se puede quemar, en el que se puede asfixiar, en el que además... Ha habido muchas desgracias personales en horas de servicio, perder la vida. Y en cambio, pues hay gente que ha hecho de eso su vida y que su vida sin eso no la entenderían. Por eso te digo que qué cosa mejor te puede pasar en esta vida que el que te paguen por hacer eso que a ti te gusta. Si tú tienes una afición, te está gustando, pero llevas años haciéndolo de la misma forma, es que puede ser que estás acostumbrado a hacerlo así, pero puede ser también que es que no sabía que se podía hacer de otra forma. Y por eso es la intención de esta serie de episodios, de este podcast, de decir, mira, que puedes hacer esto, ¡Claro! que se le puede añadir lo otro, que hay este tipo de micrófono, que te puede venir incluso mejor que el que estás utilizando, le puedes poner ambientación sonora. ¡Claro! Vamos a hablar con personas que te pueden decir su experiencia, que a lo mejor no la han escuchado. Y entonces ver un horizonte distinto, claro, porque a lo mejor su horizonte es solamente la pared de su cuarto. Por supuesto. Al final es esto que yo te decía, que la gente escuche. Pues además de eso, hoy tú y yo estamos intentando bajarlo al primer escalón diciéndole pues qué es lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos, cómo lo entendemos. El pico y la pala de lo que hay detrás de todo esto, que es hacer
un audio y a ese audio pues enriquecerlo de la manera que tú quieras, consideres, puedas. Ahí ya pues va a depender de muchas cosas. Cada uno hará lo que quiera, pero mira, te estamos mostrando cosas que hacen otras personas y que pueden enriquecer lo que tú estás haciendo. Claro, por supuesto. Mira, he escuchado muchos podcasts, sobre todo de historia, donde yo digo que lástima que esto no tenga un buen diseño sonoro. Qué lástima que esta persona en determinados momentos no interprete un poquito más. Que no quiero decir cuando digo interpretar que finja, que no. O sea, cuando tú estás viendo un actor en una pantalla, está interpretando, no está fingiendo. No vas a decirle ahora, no, mira, que es que no me gusta el actor porque está fingiendo ser no sé qué. Es que es eso. Claro. Es que no es fingir, es que está siendo ese personaje en ese momento. Claro. No sobreactúes, Ahí va. ni en la pantalla ni delante del micrófono. No sobreactúes, pero interpreta. Interpreta porque eso le puede dar vida a eso que estás haciendo. Yo he escuchado muchos, sobre todo eso, podcasts de historia, donde dices, qué pena porque esto, quizá por eso también fue empezar a hacer heroínas, porque era lo que yo tenía aquí en mi cabeza de que podía ser. Dice, es que falta esto. Claro, y que no encontraba. Claro, y además los podcasts de historia o meramente narrativos o meramente conversacionales, y yo dije, ¿y por qué no juntar los dos estilos y hacemos un formato completamente diferente? Bueno, pues a lo mejor esa idea que yo tuve en su día, mañana puede ser idea para que alguien llegue y haga algo todavía que sea una vuelta más a esa idea que a lo mejor ha podido coger escuchándonos esta tarde a ti y a mí, o escuchando mañana un capítulo de Heroínas o un capítulo de Perretes. Al final, lo que estamos intentando tú y yo esta tarde es eso, bajar al primer escalón y a pico y pala, pues contar cómo lo hacemos. Si con eso somos capaces de ayudar a alguien, pues fantástico. Si cuando escuchen esto que estamos contando, alguien tiene alguna pregunta, yo por mi parte encantadísima de responderle lo que necesite, de ayudarle en lo que necesite. Creo que compartir lo que tú sabes no te resta, sino que te suma, y que a veces enseñando acabas aprendiendo. Uno quiere saber algo, pero cuando te pone a explicar dice tú, espérate que voy a darle una vuelta a esto porque me falta algo. Sí, yo conozco gente que no quiere contar lo que sabe porque parece como que si lo cuenta, pues los demás lo van a hacer igual de bien y entonces le van a quitar su sitio. No, yo estoy feliz de contar, de explicar, de lo que yo sé. Ya no porque sea una afición, es que incluso a la hora del trabajo, o sea, yo siempre he compartido con las criaturitas estas que han venido de becarias todo lo que yo he sabido y un poquito más. Así. Claro, así es de que claro, si no somos capaces de compartir lo que tenemos, al final lo que somos es unos miserables. y yo no quiero estar en esa posición. Así que si una vez que hayan escuchado esto que hemos contado, alguien te deja algún comentario, alguien por privado te escribe, alguien te dice algo, cuenta conmigo para hablar de eso, que pregunten, para lo que esté en mi mano, ahí estará sin ningún problema. El consultorio de Toñi. Bueno, esa era Elena Francis, que por cierto era un señor, ¿eh? Ah, sí, es verdad, lo escuché. No me acuerdo dónde fue que vi un reportaje que hablaban de eso. Ponía la voz una chica, pero realmente el que escribía las respuestas, fíjate qué cosas. Bueno, pues entonces no voy a decir dónde pueden encontrarte porque no hemos parado de mencionar y referenciar todos los podcasts, pero si quieres decir algo más o algo que tú creas que es necesario saber o puntualizar algo.
No, solo invito eso a que escuchen lo que yo hago porque de esa manera entenderán lo que estamos contando. Primero que nos escuchen a ti y a mí. Y una vez que nos hayan escuchado, entonces que se vayan y escuchen un capítulo de Perretes y un capítulo de Heroínas, porque aunque son narrativos ambos, llevan dos sentidos completamente diferentes. Pues que escuchen porque de esa manera pues van a poder ver o plasmar o entender todas estas cosas que estamos contando de una manera ya práctica, realizada, hecha. Y a partir de ahí, pues lo que te digo, que si necesitan algo más, pues que aquí estamos. Solamente una puntualización. Cada una de las escenas que tú haces no se aprecia demasiado, como tú decías, que se iban engarzando uno con otro, pero se ve que es una escena distinta con su ambientación, con su contextualización. Y eso es, si te escuchan, yo animo que te escuchen, lo van a poder percibir. Pero claro, hay que escuchar atentamente. No es simplemente escuchar lo que se cuenta, sino también lo que hay en torno a esa voz, cómo se ha vestido esa voz. A ver, para hacerlo de una manera así gráfica, yo lo que intento con las músicas es poner a una orquesta a mi lado que vaya tocando en cada momento lo que yo voy necesitando. Y claro, si tú tienes una orquesta que está tocando en directo, puede terminar una canción y empezar otra, o de una canción hilar hasta que se vaya la otra. Esto, las personas que están acostumbradas a escuchar conciertos de este tipo en directo, sobre todo esos conciertos donde se hacen homenajes a bandas musicales y estas cosas, que no termina una pieza, sino que de una va pasando a la otra, pues se darán cuenta de lo que quiero decir con esto. Pues eso es lo que yo intento conseguir cuando monto esos distintos temas musicales dependiendo de lo que estoy contando en cada momento. Por eso ha hecho la puntualización, para que cuando una vez que te escuchen, que presten atención precisamente a eso, cómo se van a ver transportados a ese escenario, y ellos se van a ver allí dentro de ese escenario que tú le estás mostrando. Eso espero, y además, si hay algo que a lo mejor esa persona que está escuchando le gustaría que fuese, que añadiese, que probase, que por favor que me lo diga, que yo todos los días aprendo y que yo todos los días investigo y que a veces pues esto de hacer un podcast está como muy de puertas para adentro, y a veces el tener a alguien que te diga, oye, ¿y has probado? Oye, ¿y se te ha ocurrido? Oye, pues a mí me gustaría que esto fuera. Pues yo agradecida, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que pronto volvamos otra vez a conectar. Cuando quieras, Víctor. Tú sabes que siempre me tienes a tu entera disposición, que además sabes que te tengo alto aprecio en todos los sentidos, como ser humano, como podcaster. Y sobre todo te considero una persona muy generosa, porque con Argifontec al final lo que demuestras es el grado de generosidad que hay dentro de ese. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque la verdad también eres muy generosa, mostrando todas las cosas que sabes y cómo también ayudas a muchas personas a hacer sus promociones y das ideas continuamente de cómo hacer cosas, de cómo crear un podcast, de cómo mejorarlo, de ideas continuamente, porque se ve que disfrutas una barbaridad. Me gusta mucho, esa es la verdad. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Espero que te esté resultando interesante este podcast. A continuación, voy a poner 2 promos que te pueden servir como ejemplo. Como no puede ser de otra forma, hoy vamos a poder escuchar las promos de 2 podcasts, como digo, pero 2 podcasts que no tienen más remedio que ser Heroínas o Malvadas y Perretes. Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte.
Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Xolotl me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toñi Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. En el próximo episodio podremos escuchar una charla de un servidor con Daniel y Adrián. No te puedes perder esta charla, como siempre, muy interesante. Y con esto ha finalizado el episodio de hoy. Te invito a comentarlo en iVoox o en YouTube. Y ahora también puedes hacerlo en Spotify. Puedes reseñarlo dándole cariño en cualquier plataforma de podcasting, compartirlo en las redes sociales y recomendarlo a tus amigas y amigos. Si no te ha gustado, puedes aprovechar y recomendárselo a tus enemigos. Puedes pasarte por el canal Argifonte Podcast en WhatsApp, Signal o Telegram. Más información puedes encontrarla en la literatura del episodio del podcast. Cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Esto ha sido Argifontec, ATEC para los amigos, y yo me llamo Víctor Gabriel.